Ya nos acompaña en nuestros estudios el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, asambleísta Luna? Qué gusto tenerla acá. Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Spinelli. Antes de comenzar con el tema de la ley de turismo, donde hallaron algunas sorpresitas que les trataron de pasar sin que nadie sepa de dónde, sin que nadie sepa por qué. Pero bueno, ya nos va usted a contar esas sorpresillas que encontraron en el tratamiento de esta ley. ¿Qué pasó ayer? Finalmente no se aprobó por enésima vez una resolución a favor de la fiscal general del Estado. El presidente de la Asamblea tuvo que recular una vez que le pidieron que en esa resolución también se mencione una investigación sobre uno de sus allegados o de los integrantes de esta organización política, el señor JJ Franco. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que está rondando alrededor de rondando sobre esta resolución que no logra ser aprobada? ¿Y por qué insistir tanto en ello? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Licenia? Alexis, agradecerles a la radio, por supuesto, por permitirnos dirigir a la ciudadanía. Yo me he pronunciado sobre este tema señalando de que la Asamblea Nacional en realidad no puede someterse ante un capricho de una función del Estado que busca a toda costas controlar, diría yo, a la Asamblea Nacional. Y claro, eso es reprochable porque la Asamblea Nacional no puede gastar su tiempo mucho más a puertas de un receso legislativo para aprobar una resolución para quedar bien con la fiscal. Entonces, el presidente de la Asamblea considero de que no se dio paso, porque al final del día él representa una institución y espero que ese sea también el planteamiento de aquí en lo que se viene, porque nosotros no podemos ser intimidados ante posturas, caprichos, que lo único que buscan es mostrarse ante la opinión pública como que son las intocables, cuando hay mucha tela que cortar y hay muchas cosas que analizar de fondo, porque yo principalmente considero de que el juicio político que se sustanciará en las próximas semanas sobre la fiscal Diana Salazar tiene un fundamento, que ejerce investigación a la carta, a conveniencia, y que ha dejado en la indefensión a sus propios compañeros, funcionarios, que han terminado siendo víctimas de la delincuencia y han perdido inclusive muchos de ellos sus vidas. Entonces la Asamblea Nacional no puede caer en ese juego de atender caprichos o necedades que lo único que buscan es lavarse la cara cuando en realidad hay mucha tela que cortar. Y por eso creo yo que la Asamblea debe dejar ya por terminado y ya no seguir insistiendo desde la Fiscalía a través de cambios del orden del día o exigiendo o obligando que se ponga como tratamiento un punto que en nada le va a beneficiar al país, únicamente para pronunciarse supuestamente en que se les respalda y que las cosas están haciendo bien. Ella fue elegida, así haya sacado 10 sobre 20, al final del día le pusieron ese cargo para que honre ese cargo, pero hasta el día de hoy le ha quedado la vara muy alta porque vemos que el país sigue con problemas de delincuencia, de inseguridad y sobre todo de una investigación a la carta que ha provocado muerte, miseria y desesperanza en las y los ecuatorianos. ¿Cómo está, legislador? Qué gusto Alexis. tenerle acá. Bienvenido, buenos días. Digamos, a mí lo que me llama la atención en este caso, ya digamos, una vez más, lo que hace es demostrar las incoherencias y las inconsistencias de ciertos grupos y organizaciones políticas. Es como, para unas cosas las resoluciones son simples saludos de la bandera y para otras las resoluciones se convierten en pronunciamientos tan importantes, cuando finalmente una resolución no tiene ningún efecto jurídico. Y lo que es más es una pérdida de tiempo, ¿no? Efectivamente, Alexis, y eso es lo que yo he manifestado, porque al final del día lo que termina por pasar es un desgaste en algo que queda a potestad del ente al quien se le termina conminando, si es que lo acoge o no. Y en el caso puntual de la fiscal es un capricho porque quiere salir a mostrar a los medios de comunicación, aquí está, la mayoría de la Asamblea me respalda, me apoya. Nosotros tenemos independencia de funciones. No olvidemos que estamos con un proceso de fiscalización a la vuelta de la esquina, y mal podría la Asamblea Nacional emitir un pronunciamiento anticipado de respaldo cuando ni siquiera se ha sustanciado pruebas, cuando ni siquiera se le ha recibido el testimonio de ella y de todos los que serán llamados a comparecer a la Asamblea Nacional para que den cuenta del descalabro que ha sufrido la Fiscalía en todo este tiempo de manejo de la señora fiscal, que al final del día ha terminado costando vidas. Entonces, mal podríamos nosotros emitir un pronunciamiento de respaldo hacia un ente que debe cumplir su trabajo y que al día de hoy vemos que deja mucho que decir, recalco,
porque hace una investigación a la casta, a conveniencia. Lo que no les interesa, no investiga. O con esa investigación privilegiada o producto de las indagaciones que realizan, condicionan el actuar de legisladores, y no es lo correcto, como han querido o han propiciado hacer el día de hoy, querer al presidente de la Asamblea muy probablemente condicionar el tratamiento y la aprobación de esta resolución, so pena de casos que deben ser investigados, como el caso del ex legislador Muentes, que debe ser investigado, pues. Ahora, en la sesión que está convocada, en la que se va a tratar también ya la proforma presupuestaria, cuyo plazo para el pronunciamiento de la Asamblea ya vence, en esa sesión ya no se va a abordar el tema de la resolución, el tema se quedó ya ahí. Esperemos que así sea. O todavía hay la posibilidad de que otra vez se insista en el tema. Se suspendió la sesión, podría nuevamente llamar y reinstalar, pero creería yo que no lo deberían hacer, porque debemos, sobre todo, defender nuestra institución, la Asamblea Nacional, y no someternos y terminar siendo presionados. Ahora, yo le decía, estos son temas que lo que hacen es como primero distraer la atención, y no solo de los asambleístas, sino del país, porque el país ha estado una semana discutiendo de si van o no por cuarta, quinta vez a aprobar una resolución que a la larga eso a un ciudadano cualquiera de a pie, a mí, no me afecta ni me beneficia en nada. O sea, yo no voy a pagar más ni menos IVA porque le apoye la Asamblea a la fiscal. Lo que sí es, vamos a pagar más IVA a partir del 1 de abril, gracias a la vigencia de la ley urgente que envió el presidente hace algunas semanas atrás a la Asamblea. Y hay otras cosas que también desvían la atención, como por ejemplo lo que ha sucedido esta semana en la Asamblea y concretamente en la Comisión de Desarrollo Económico, que por segunda ocasión en los articulados de un proyecto de ley empiezan a aparecer textos que nunca fueron analizados, no fueron conversados, no fueron consensuados dentro de la mesa. ¿Qué fue lo que pasó alrededor del proyecto de ley para promover el turismo? Efectivamente, si este proyecto de ley tiene un 20% para promover el turismo, diría yo es exagerado, porque al final del día, lo de fondo, el proyecto de ley llegó con 24 artículos o 26 artículos, y en la propuesta habían más de 40 artículos, con las transitorias bordeaban los 50 o 60 cambios que propone o ajustes de por medio, y en el proyecto que el día de ayer, sorpresa, que debía haber sido debatido, debía haber sido por lo menos leído y analizado dentro de la comisión, lo único que plantea la presidenta es envía mediante correo electrónico DTS a las 4:36 el proyecto de ley y a las 4:40 ya pide votación. Entonces, ¿cómo puede uno tomar una decisión con un documento que no fue debatido, que no fue leído en la sesión como tal, y mucho menos considerado o aportes o observaciones que hubiésemos podido realizar de por medio? Y la sorpresa, como bien decía Alexis al respecto, de artículos que nunca se trataron dentro de la comisión. Vea, yo quiero inclusive con prueba en mano, como se dice, ingresan una transitoria. La transitoria quinta. Durante la vigencia del conflicto armado interno decretado por el presidente de la República del Ecuador el 9 de enero del 2024 mediante Ejecutivo 111, el primer mandatario, de forma extraordinaria y temporal, podrá remitir total o parcialmente los rubros accesorios como intereses, multas, recargos que provengan de las obligaciones tributarias generadas durante el conflicto armado interno. Ni siquiera en materia de turismo, de manera general, otra remisión tributaria. ¿Quiénes se benefician de esas remisiones tributarias? Los que no les gusta pagar impuestos. ¿Y eso cómo incentiva el turismo? ¿Cómo incentiva? No incentiva absolutamente nada porque es menos recaudación. Al final del día, los más grandes deudores son los que aplican porque para ellos va dirigido este tipo de ley. Entonces, ¿cómo votas un informe? Y hicimos bien en votar en contra de algo que ni siquiera fue conocido, no fue tratado dentro de la comisión. ¿Qué más encontraron como sorpresa? Imagínense. Dejan, por ejemplo, retiran artículos que sí fueron debatidos, como por ejemplo la comparecencia del prefecto de Imbabura, me parece que es, en el que impulsaba o motivaba que parte de esas regalías que genera la minería pueda ser direccionada para fomentar el turismo en los geoparques. Pero por capricho, como no tenía nuestra anuencia, retiran, quitan. O incentivar las artes vivas en Loja, por ejemplo, quitan ese artículo porque en definitiva condicionan de por medio, ¿no?
dejan también dentro de la discusión, lo pedimos, se estaba ya dando de baja, pero por ejemplo, el combustible que cargan las aeronaves sobre todo, ¿sí? Y de hecho, específicamente para los vuelos internacionales, tienen que pagar un 5% adicional porque el combustible es subsidiado, pues, ¿no es cierto? Y ellos utilizan ese combustible para sus vuelos internacionales, ¿no? Que eso va a abaratar los costos de los vuelos, que se baje ese 5%. ¿Qué significa eso? Menos recaudación, menos inversión en el fomento al turismo. De hecho, el impuesto a la salida de divisas, quedamos supuestamente consensuado de que se iba a hacer únicamente una exoneración del impuesto a la salida de divisas cuando las empresas, sobre todo las dedicadas al tema del servicio de aviación, adquieran un repuesto para un avión. Efectivamente, se motiva para que mejoren la condición del avión, ¿no es cierto? Pero no para cuando se declaren las utilidades, no, ahora dejan en el proyecto de ley que ya no paguen impuesto a la salida de divisas. ¿Beneficio a quién? A estos grandes grupos económicos de por medio. Meten una reforma que nada tiene que ver, y eso es importante que la ciudadanía conozca. Aprobamos no hace mucho una ley, ¿no es cierto?, en la que se incentiva el empleo, el trabajo, y se disminuyó a un 5% el IVA a los materiales de construcción. No, ahora hacen un ajuste generando inseguridad jurídica al respecto para poner unas puntualizaciones de por medio. Entonces eso lo único que está provocando es inseguridad jurídica y por supuesto que la gente no confíe en definitiva lo que está haciendo el gobierno de por medio. Pero esto nunca tratamos, y ojo, ya le estamos. Reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Artículo 28, agrégase a continuación del numeral 12 el siguiente articulado de por medio, ¿sí? Le da potestad a la banca pública y privada, no estaba, incluyen esto, invertir por cuenta propia en fondos de inversión, de acuerdo a lo previsto en la ley. O sea, le están dando facultades a la banca y también meten al cooperativismo en un tema que nunca ha sido debatido. ¿Será bueno, será malo? A mí me genera ahí una duda, ¿no es cierto? Que por cuenta propia, la plata de los depositantes realicen inversiones o pongan en fondos de inversión. ¿Fondos de inversión qué será? Pues el Estado, ¿de qué será? O sea, esto nunca se trató en la comisión, en ninguna sesión. Y aparece en el informe que fue votado. Y yo quiero también dejar ahí sentado la actitud de legisladores, con el mayor de los respetos, y hago sobre todo esta observación, porque legisladores que se llenaron la boca en la comisión diciendo de que no hay el informe, de que necesitamos conocer el informe, necesitamos debatir el informe, no vamos a votar si es que no dan lectura del informe, rato que mandaron a votar a favor. Entonces, ¿qué hay de por medio, pues? O sea, acá venía de paso a través de esta es una transitoria la que establece, digamos, la posibilidad de que el presidente pueda nuevamente recurrir al tema de las remisiones. Es una transitoria. ¿Es una transitoria? Es una transitoria. O sea, estaba ahí escondida un nuevo proceso de remisión. Es que es eso, es una remisión. Esa nunca se debatió y aquí está. La quinta. La quinta, sí. Dice claramente, ¿no es cierto? A potestad, ojo, a del presidente. Del presidente, ¿no es cierto?, que pueda remitir total o parcialmente los rubros accesorios como intereses, multas, recargos que provengan de las obligaciones, ¿no es cierto?, tributarias que no especifica ningún giro, dice, o sea, está abiertísimo, ¿no? Turismo, no, está pues, abierto. Es a la banca, a los exportadores, a quien sea. Yeah. O sea, va y van a decir, vean, yo saben que me ha ido mal por estos temas, así es que yo ya no les puedo pagar. No pierden nunca. Ya. No pierden nunca, pues no. Y así quedó ya el informe para así segundo fue aprobado, debate. fue ayer aprobado en la comisión. Pero Valentina Centeno dice que se siguió el debido procedimiento y que quienes ahora no votaron por ese informe son los que lo están haciendo por cuestiones políticas y no técnicas. Vea lo que es, no. Yo vengo con prueba en mano, pues. Una cosa es decir y otra cosa es argumentar. Yo estoy argumentando las razones y los motivos porque nosotros no podíamos votar por algo que no conocíamos. ¿Qué pasaba si votábamos nosotros a favor? El día de hoy, los titulares hubiesen sido, ¿no es cierto? Correísmo, ¿no es cierto? Da paso a la remisión tributaria para los grandes grupos de poder. Los correístas tienen pacto con el gobierno y están perdonando intereses, multas y recargos, ¿no es cierto? No se haga muchas ilusiones porque ya tal vez en las próximas horas el correísmo se opone al desarrollo del turismo. Por supuesto que va a salir así, ¿no? Y aquí hay un tema que está dentro de la ley y que también yo pedí que se cambie,
Porque, por ejemplo, de acuerdo, hay cosas buenas que están ahí, aunque no son en materia de turismo. Lo relacionado, por ejemplo, al refinanciamiento de deudas del sector turístico, del sector agrícola, del sector de la producción pesquero, ¿no es cierto? Reprogramar las deudas que no han podido honrar, producto de la pandemia, ¿no es cierto? Producto justamente de fuerte invierno de por medio. Sí, es saludable, pero eso es mínimo, porque a ellos no se les está condonando intereses, multas y recargos, se les está reprogramando, en definitiva, para mayores plazos, mayores términos. Para el sector del turismo, por ejemplo, para que quienes tienen deuda o han caído en deuda con el IES, puedan también hacer un proceso de reprogramación, ¿no es cierto?, y honrar esa deuda. De acuerdo, correcto. Pero meten suspicacias. Efectivamente, la seguridad. Hay que darle seguridad al país y hay que instalar los dispositivos que tuvimos en su momento para controlar mediante GPS y cámaras en los buses, en los taxis, en el transporte turístico, ¿no es cierto?, la movilidad. Pero ojo, ahí hay una suspicacia, porque antes de eso también están validando para que los emporios de turismo puedan legalizar o comprar sus flotas vehiculares y dar el servicio de el hotel hasta aeropuerto, a los puestos, ¿no es cierto?, de por medio, ¿sí? ¿A quién le va a afectar eso? Al taxismo. O sea, los taxistas, ya olvídense que van a ir a poder pararse atrás de un hotel 5 estrellas, porque les van a decir, no, nosotros ya tenemos nuestra propia flota legalizada y nosotros damos el servicio. O sea, están dando lugar al monopolio de servicios como, por efectivamente, ejemplo, la transportación, a un transporte turístico. No, señores, yo ya no necesito de ustedes su furgonetita, porque yo ya compré y yo voy a dar el servicio. Pero, ¿usted cómo controla eso? Con sistemas de monitoreo, por lo menos, ¿no es cierto? Dice, del sombrero el ahogado. Por lo menos controlemos, pues, de por medio, pero no lo puede hacer porque dice que van a instalar sistemas GPS para controlar, y el GPS sirve también para controlar las rutas, pero solamente el transporte público. Al que le quitan el camello, a ellos sí, tienen que instalar sí o sí los sistemas GPS de por medio. Pero el transporte comercial en el que están ellos, los que van a traer las flotas, no, porque ojo, se van a desviar, van a decir, vamos a llevarles al aeropuerto, pero en el transcurso vamos a ir visitando la laguna de acá, de Colta, la laguna de acá, la laguna de acá. La verdad es que usted va a coger el vuelo, salió de Quito y va a coger el vuelo en Cuenca, en el avión de Cuenca. Y va haciendo turismo, pues, ¿no es cierto? Y mata este sector porque esa es la suspicacia del final del día. Piensa mal y acertarás. Eso está en el proyecto de ley. O sea, ciudadanía. Ahora, digamos, uno de los mayores potenciales que tiene este país, y lo quiero atar esto con uno de los temas que abordé en el comentario, legislador, y que usted, por supuesto, debe estar totalmente al tanto, de hecho, mucho más informado que nosotros. Uno de los principales potenciales turísticos que tiene este país es justamente la biodiversidad. Así es. Y usted, que viene del Austro, lo sabe mejor que nosotros. Mi profesión, inclusive. ¿Qué profesión tiene? Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, ahí está. En el Austro, digamos, hay incursión de proyectos mineros en zonas donde, digamos, la preservación del agua es fundamental. Fundamental, por supuesto. Nosotros acá en Pichincha tenemos el Chocó andino. Correcto, conozco. En el noroccidente de Quito y de Pichincha, una zona que es además una reserva de biosfera declarada así por la UNESCO. Correcto. Y así por el estilo. Parques, hay reservas naturales en el país en donde, digamos, tenemos la buena fortuna de tener un doble tesoro, que es ese tesoro por encima de la superficie y ese tesoro por debajo de la superficie. Correcto. Y ahora estamos viendo cómo el Estado está reprimiendo a la población de siquchos en la provincia de Cotopaxi, en Palo Quemado y en Las Pampas. Y a través de proyectos de explotación minera o también hidrocarburífera o también el turismo, como pasa, por ejemplo, en la zona del Yasuní, porque creemos que en el Yasuní la explotación solo es petrolera. No, también hay una explotación turística. Pasa en las Galápagos, la explotación es turística. Estamos poniendo en riesgo esas reservas y esos tesoros naturales que tiene el país. ¿Qué hacer para lograr un equilibrio? Y por otro lado, ¿qué van a hacer ustedes también para fiscalizar al Ministerio de Gobierno tras la incursión de la fuerza pública que ha dejado hasta el momento no menos de 20 personas heridas en Cotopaxi? La legisladora Ana Herrera está liderando una lucha con los demás legisladores de Cotopaxi. Hoy día a las 4 de la tarde se va a llevar adelante una sesión para analizar toda esta problemática e irregularidad que se está dando por el exceso de la fuerza.
Lo que se debe fomentar es el turismo comunitario, por supuesto, ¿no es cierto? El agroturismo, que las comunidades sean quienes, conocedoras de su territorio, se les dé facilidades para inversión y para que puedan llevar adelante un proceso, ¿no es cierto?, sustentable, sostenible de turismo comunitario puntualmente, y nosotros deberíamos darle las garantías jurídicas. Esta ley debía haberse prestado para eso, pero no, ventajosamente, por las denuncias logramos sacar, y por suerte no lo han dejado en este último informe que votaron, porque también se abría la posibilidad de inversiones, pero no de la inversión del turismo comunitario, sino de turismo a gran escala en áreas protegidas. Galápagos, por ejemplo, iba a ser afectado directamente porque se iba a permitir, ¿no es cierto?, la permanencia de residentes, de personas de fuera de las islas del archipiélago, en sectores que iba a terminar afectando porque Galápagos no puede tener exceso de población por lo frágil de su ecosistema de por medio. Ventajosamente eso han sacado. Pero esta ley debería haber buscado propender a fomentar y fortalecer estos espacios y que los recursos que se generen también permitan la conservación, permitan el cuidado y protección de zonas frágiles en donde no se puede inclusive realizar un mayor turismo por la fragilidad de estos sistemas. Pero el proyecto en lo de fondo no contempla aquello, Alexis y estimados ciudadanos. Ustedes como bancada, ya una vez que esto se llegue a la votación, ¿no lo van a apoyar? Licenia, como está el proyecto, no lo vamos a apoyar. Ya fue nuestro pronunciamiento el día de ayer, de por medio, y yo personalmente lo he dicho, no podemos apoyar algo que no va a incentivar ni siquiera a un mediano plazo, a un largo plazo, veo yo que tampoco, mucho menos a un plazo inmediato, ¿no es cierto?, la repotenciación del turismo, porque el turismo va de la mano con temas de seguridad. Si no mejoramos las condiciones de seguridad del país, porque siguen habiendo las muertes violentas, siguen existiendo homicidios, sicariato, las vacunas de por medio, no va a venir turismo extranjero acá si el país sigue como está al día de hoy. Les escuchaba a ustedes, un plan Fénix que en definitiva de Fénix no tiene nada, sí, es un plan Cóndor disfrazado, para mi modo de ver, sometimiento de los pueblos. Palo Quemado es prueba de ello. Las mineras que quieren a costa de lo que sea, sacar el recurso que tenemos ahí bajo el suelo a costa de la ciudadanía, de las comunidades del sector y en afectación del medio ambiente de por medio, porque estos proyectos son a cielo abierto y generalmente generan contaminación a gran escala, sin un programa y un plan de manejo, ni siquiera de socialización, mucho menos de cuidado y preservación de zonas frágiles como el agua, áreas frágiles, áreas protegidas. Entonces el gobierno en definitiva lo que está haciendo es establecer una propuesta que en lo de fondo es favorecer a sectores poderosos, minería, sectores de turismo, construcción, ¿no es cierto?, que se manejan en la economía del país en detrimento de la población ecuatoriana, porque la población sigue sin tener medicina en los hospitales, sigue sin tener cupos para las universidades, una proforma presupuestaria que será tratada el día de mañana, pero que a propósito está siendo observada. ¿Y el gobierno qué va a hacer? Nada, porque al final del día nosotros tenemos la facultad de aprobar o observar. Sí, está observada. Van a observar, pero igual va a pasar, será aprobada y se llevará adelante la ejecución con reducciones en presupuesto para el sistema de gestión de riesgos, reducciones en presupuesto para las universidades de por medio. Para la lucha contra la violencia de género. Contra la violencia de género. En definitiva, el gobierno está con su aplanadora imponiendo su modelo. Ojalá el pueblo despierte y se levante. Ojalá el pueblo empiece a reaccionar y se dé cuenta de que una cosa es lo que se salió a decir en campaña, lo que salió a decir en campaña el primer mandatario, y otra cosa es la realidad que vive la población. El empleo ha disminuido y dice que ha creado, me parece que ya van en 120,000 empleos, ¿quién da más? En definitiva, 160,000, mañana aparecerá con 180,000, pero los registros que nos da el Ministerio de Trabajo, el IES, es todo lo contrario, ha habido una disminución de empleo pleno, de por medio. Entonces la ciudadanía tiene que hacer una reflexión, tiene que darse cuenta que le están pasando, discúlpenme el argot popular, gato por liebre, en definitiva, y si no despierta la ciudadanía, las cosas del país van totalmente en peor, y la migración sigue en escala ascendente, hogares disfuncionales, pobreza, miseria, desesperanza. Ya en el Ecuador nadie cree en realidad como estamos. Muchas gracias, Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana, muy gentil. A ustedes, gracias, un buen día.